Muy buenos días. Muy buenos días, doña Francisca. Bienvenida a esta Comisión de Economía de la Asamblea de Extremadura. Ha sido usted citada por esta comisión al objeto de comparecer para informar sobre la situación del comercio minorista de Extremadura y las propuestas de mejora que estime oportunas para su futuro. Le informo de cómo se va a desarrollar la comisión. Usted ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista y admitida a su comparecencia por el resto de grupos que componen esta comisión. Las intervenciones comenzará el portavoz del Grupo Socialista por un tiempo de 5 minutos. A continuación, dispondrá usted de otro tiempo máximo de 15 minutos y después cada uno de los grupos parlamentarios tiene 10 minutos para intervenir o para opinar sobre su intervención. Finalmente, podrá usted tener otro turno también de 10 minutos para resolver las dudas o cuestiones que le hayan podido plantear los grupos parlamentarios. ¿Tiene usted alguna duda sobre cómo es el funcionamiento? ¿Ninguna? Bien. De cualquier manera, cualquier necesidad que usted tenga durante el desarrollo de su intervención, le ruego nos la transmita a esta mesa, a esta asamblea, para que podamos atenderla como usted merece. Pues lo agradezco. Muy bien. La anterior fue online y no tiene nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Bueno, impone esto más. No se preocupe que somos todos gente muy tranquila. Pues, dicho lo cual, tiene la palabra el señor Moriano Saavedra por tiempo de 5 minutos. Bien, muchas gracias. Buenos días, señora Campos. Tranquila. Ya sabe que estamos muy agradecidos, todos los miembros de esta comisión, precisamente porque usted nos acompañe y participe en ella presencialmente. Ya se le ha explicado por parte de la Presidencia el modo de desarrollo de su comparecencia. Mire, nuestro objetivo, el objetivo que perseguimos, el del grupo al que represento, como es lógico el de los demás grupos también, es tener una visión a carta cabal de la situación del comercio minorista de nuestra región. Y en concreto, fíjese, señora Campos, del comercio tradicional de Extremadura, el comercio familiar, ese comercio que es el de toda la vida, ¿no? Es el comercio que, como usted sabe, se da en todas las poblaciones de Extremadura y en los barrios y en los centros urbanos de las ciudades. Y la evidencia, señora Campos, es que se cierran locales comerciales, usted misma lo ha denunciado, que no se da el relevo generacional, que se pierden activos en el desarrollo de la actividad comercial. Nosotros afirmamos que la situación del comercio de proximidad de la región es crítica. Estamos muy de acuerdo con el titular de un periódico de nuestra región que semanas atrás, no sé si usted lo recordará, decía: el comercio tradicional necesita un salvavidas, decía ese titular. Y, digamos, como subtítulo de esa noticia se podía leer: el comercio va de caída en caída. Entonces, pensemos que donde la actividad económica languidece, como es el caso de los pueblos más pequeños, estos están en serio riesgo de desaparecer. Resulta muy preocupante que 4 de cada 10 pueblos, es decir, el 40% de nuestra comunidad autónoma, esos pueblos, están en riesgo serio de desaparecer. Y es esto lo que nos advierte el estudio del Banco de España, que tiene su base en datos del año 2022, y que de continuo los datos no mejoran. Y el envejecimiento de la población es notorio. Población que, por cierto, demanda servicios que le son imprescindibles, servicios que necesitan de mayor financiación y de cuya viabilidad económica, francamente, se duda. Mire, no entendemos bien el por qué la Junta de Extremadura desoye las propuestas que los grupos parlamentarios de la oposición lanzan. Me refiero, por ejemplo, a las ayudas a bares, pequeños comercios, que tanto un grupo como otro, el partido Vox, por ejemplo, o el grupo parlamentario socialista, bueno, pues se interesaron por estas ayudas. También a pequeños comercios en poblaciones pequeñas de la región, pero que después, fíjese, las asume y las aprueba. O bien ayudas al comercio y a la artesanía, que ya hemos tratado en la Asamblea, y también ayudas al comercio ambulante, que nosotros sí vamos a proponer. Mire, nuestra pretensión, señora Campos, y con su participación hoy aquí, es concluir con un diagnóstico acertado. No queremos un diagnóstico de parte, sino queremos
diagnóstico que esté basado en la realidad que viven, ¿quiénes? Pues los pequeños comercios de nuestra región. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues pretendemos que como consecuencia de ese análisis de situación del comercio tradicional, pues ¿qué se puede hacer? Pues se puedan arbitrar propuestas que se transformen en medidas eficaces. Bien, ¿para qué? Para mejorar su situación. De acuerdo en que serán medidas complementarias y no únicas. No pretendemos tener el protagonismo de todo, pero en todo caso que sean necesarias para paliar todos los problemas que tiene presente el comercio de nuestra región. Bien, mire, no obviamos en absoluto las iniciativas de apoyo al comercio que se están dando por parte del Gobierno y se han puesto en marcha. Al contrario, nosotros las aplaudimos, pero nos parecen insuficientes para dar respuestas satisfactorias a la actividad comercial. ¿Por qué? Porque el comercio tradicional tiene una especial casuística. Hay una gama altísima de problemas y, por tanto, lo que conviene es estudiar las medidas complementarias y porque sus problemas que hay, pues hay que abordarlos desde distintas perspectivas, desde distintos frentes. Es lo que nosotros pensamos. Lo mismo estamos equivocados, pero después de un análisis concienzudo que estamos haciendo, creemos que en algo podemos tener razón, ¿no? Y precisamente, señora, voy terminando, señora Campos, nosotros hemos querido tener una visión, por una parte institucional, que la hemos aplazado para el mes de octubre, por parte de las cámaras de comercio, pero también una visión del día a día de todas las personas que cierran y levantan la persiana, que son a las personas que usted representa, a los autónomos, a autónomas y también a los pequeños y medianas empresas. Entonces, bueno, pues estamos esperando, señora Campos, que usted, yo me calle y que usted coja la palabra y que nos diga con toda claridad, transparencia y sinceridad cuál es la situación del comercio minorista por la que atraviesa Extremadura. Muchas gracias, señora Campos. Muchas gracias, señor Moriano. A continuación tiene la palabra la señora Campos por tiempo máximo de 15 minutos. Pues, hola, buenos días. Ante todo, agradezco la posibilidad de estar aquí esta mañana y hoy comparezco en nombre de FEDACOEX, que es la Federación de Comercio de Extremadura, y agrupa a las asociaciones que cada día defienden, acompañan y representan a miles de pequeños negocios repartidos por toda nuestra amplia región. Vengo aquí no solo para poner sobre la mesa los datos y números y diagnósticos que son importantes, pero a veces no son tan importantes como dar voz a quienes mantienen vivo el impulso económico y social de nuestros pueblos y ciudades, a quienes abren cada mañana su tienda, su taller, su peluquería, su pequeño local, y lo hacen muchas veces con más vocación que rentabilidad, porque la rentabilidad cada vez es menor, con más compromiso que recursos, porque los recursos muchas veces son insuficientes, porque el comercio de proximidad no es solo economía, es empleo, es arraigo, es cohesión, es calidad de vida para muchas personas. Nuestra región necesita políticas públicas valientes, pero también que se ajusten a la realidad. Necesita que se escuche a quienes mejor conocen el terreno. ¿Y quiénes son? Pues las asociaciones locales, las federaciones sectoriales, los comerciantes que no tienen un gran equipo detrás, pero que tienen historias que contar y muchas veces tienen soluciones que proponer que no se escuchan. Lo que vengo a plantear hoy no es una lista de quejas, por supuesto que no, sino una propuesta de trabajo compartido, una hoja de ruta para poner en marcha un verdadero plan de rescate del comercio minorista y la artesanía, pero que se adapte a nuestra tierra y a los desafíos de nuestra tierra. Si hay algo que me mueve en esta comparecencia es la certeza de que todavía estamos a tiempo de salvar al pequeño comercio, si no, no estaría aquí y no estaría peleando en la calle cada día. Estamos a tiempo de evitar más cierres, de recuperar vida en los barrios, de recuperar vida en los pueblos, de crear empleo de calidad y de poner en valor lo nuestro. Voy a pasar a exponer a continuación elementos esenciales que desde FEDACOEX creemos que justifican nuestra propuesta, estructurada en torno a las necesidades reales de un sector y a las oportunidades que aún creemos que están a nuestro alcance. En primer lugar, hay una realidad insostenible para el comercio de proximidad. El comercio minorista
ha perdido 2.200 negocios en Extremadura en la última década. Solo entre 2020 y 2023, más de 300. Muchos de ellos con una larga trayectoria y una alta vinculación al entorno donde estaban. Detrás de estas cifras hay barrios más vacíos, pueblos que tienen menos servicios, calles que no tienen luz por la noche porque ya no tienen escaparates. Hay empleo perdido, oportunidades truncadas para el emprendimiento de los jóvenes y una pérdida de tejido comercial tradicional que fija población. En el medio rural la situación es mucho más grave que en las grandes ciudades. La despoblación y el envejecimiento hacen inviable el relevo natural de los negocios. Hay comercios que quieren seguir abiertos, pero no tienen a quién traspasarse, no tienen quien se haga cargo de ellos. La digitalización es una barrera estructural y el transporte, bueno, yo creo que no hace falta que diga que el transporte aquí es un factor crítico. Como segundo punto, tenemos problemas estructurales que se arrastran desde hace años. El pequeño comercio de Extremadura tiene enormes dificultades de acceso real a las ayudas públicas. No es por falta de voluntad, es por una combinación de normativas exigentes, plazos que a veces son incompatibles con su actividad diaria y justificaciones complicadas de cumplir por negocios que no tienen personal técnico. Además, entendemos que está muy bien que se fomente el emprendimiento y se apoye a los nuevos autónomos que enriquecen el tejido empresarial de nuestra comunidad. Sin embargo, las ayudas destinadas al mantenimiento de las actividades o a la realización de nuevas inversiones no se ajustan a la estructura y dimensión real de nuestro tejido empresarial, formado mayoritariamente por microempresas y autónomos consolidados que necesitan apoyo para adaptarse y no para empezar de cero. Las medidas de digitalización son técnicas, pero no se acompañan de un proceso de forma personalizada, lo que deja fuera a muchos negocios que necesitan apoyo, mucho apoyo, cercano y que vaya más allá solamente de las nuevas tecnologías, apoyo de personal. Las políticas no tienen en cuenta el contexto real del comercio rural, que requiere un enfoque adaptado y diferenciado, con criterios bastante más flexibles y sostenidos en el tiempo. También creemos que hay una realidad rural de asociacionismo y necesidades de revisión en la normativa. En el análisis del comercio minorista extremeño no podemos obviar la situación que atraviesan las zonas rurales, donde el comercio y los pequeños servicios de proximidad son muchas veces la única fuente estable de la actividad económica y el empleo. Estos negocios permiten que la población acceda a productos y servicios sin necesidad de desplazarse y que desempeñan un papel clave en la fijación de población en estas zonas rurales, la cohesión social y el desarrollo territorial equilibrado. En esta zona, la supervivencia del tejido comercial y de servicios depende en gran medida del trabajo de las asociaciones empresariales locales, que desarrollan su labor con recursos limitados, pero con una profunda implantación en el territorio. Sin asociaciones activas, el comercio rural se queda sin representación, sin capacidad de gestión y sin visibilidad institucional. Por ello, queríamos hacer una solicitud, que las políticas de fomento del asociacionismo tengan en cuenta esta realidad y que las ayudas se amplíen al conjunto del sector servicios de proximidad, no solamente comercio, sino el sector servicios de proximidad, incluyendo hostelería, talleres, peluquería, centros de estética, centros de formación, aseguradoras, cualquier cosa que sea sector servicio de proximidad que forme parte de una población estable y de una venta que no sea de zapatos, pero sí de servicios de cercanía. La realidad empresarial ya no permite separar artificialmente estos sectores. Creemos que deben estar integrados. Que se incremente la cuantía de las ayudas destinadas a la contratación de personal técnico en las asociaciones. Es una condición imprescindible para poder gestionar los proyectos, acceder a las convocatorias y prestar buenos servicios a las empresas asociadas. Que se promuevan líneas de ayuda plurianuales, estables y predecibles, que permitan consolidar la estructura y el impacto del asociacionismo en el medio rural y en el urbano. Creemos que es necesaria una revisión y actualización urgente de los marcos normativos. Sobre todo queremos llamar la atención sobre la obsolescencia del Decreto 158/2018, actualmente en vigor para el fomento del asociacionismo comercial. Este marco regulador no refleja la realidad económica actual
ni la diversidad del tejido empresarial extremeño. Es urgente una actualización para incluir expresamente al sector servicios de proximidad, como ya he dicho antes, como destinatario legítimo de estas ayudas. Reforzar la dotación destinada al personal técnico como medio para profesionalizar la gestión asociativa. Simplificar trámites y adaptar criterios a la realidad de pequeñas asociaciones de base local. En paralelo, voy a beber un poco de agua. En paralelo, solicitamos una modificación del reciente decreto 108/2024 del 3 de septiembre, por el que se regulan las ayudas para la mejora de capacidades de las pymes del comercio al por menor. Aunque esta norma parte de una voluntad muy positiva de modernización, su diseño técnico limita gravemente el acceso real de muchas pequeñas empresas, especialmente empresas en el entorno rural. Actualmente se exige una inversión mínima de 5.000 euros en sostenibilidad y digitalización como condición para poder optar a ayudas para otras mejoras básicas, como por ejemplo son la obra civil, la rotulación, el acondicionamiento de los espacios, mobiliarios, otro tipo de cosas. Este enfoque dejaría fuera muchas pymes que, sin poder alcanzar esa cifra, sí que necesitan modernizar urgentemente sus establecimientos. Para ello proponemos permitir el acceso a estas ayudas de forma flexible y escalonada, sin barreras de entrada económicas que sean desproporcionadas para muchos pequeños negocios. Priorizar también la modernización estética y funcional de los establecimientos más allá de la digitalización y la sostenibilidad pura, ya que muchas pymes tienen en ello su mayor necesidad real y urgente y su posibilidad más inmediata de mejora competitiva. Incluir, vuelvo a decirlo, al sector servicios de proximidad como beneficiario, ampliando así el impacto y la equidad del programa. Tenemos también una propuesta de un plan de rescate dividido en unos puntos para el comercio minorista y la artesanía en Extremadura. Como primer punto, una dotación presupuestaria y planificación plurianual. Establecer un presupuesto anual específico y sostenido hasta 2027 con convocatorias claras y calendarizadas para dar estabilidad y previsibilidad al sector. Como segundo punto, un plan específico para el comercio rural. Implementar un plan extremeño de comercio rural con ayudas a la digitalización, transporte, relevo generacional y bonos de consumo. Incluir apoyo a iniciativas móviles y comercio en pueblos menores de 1.000 habitantes. Como tercer punto, la clasificación territorial del comercio. Definir zonas comerciales urbanas, semiurbanas y rurales, para que las ayudas se ajusten a la realidad de cada uno de los territorios. Como cuarto punto, la reforma de las ayudas públicas. Revisar los decretos vigentes para incluir expresamente, vuelvo a repetirlo, el sector servicios de proximidad, reducir los umbrales mínimos de inversión, permitir la consolidación de negocios ya existentes y simplificar los trámites de acceso. Como quinto punto, un plan de excelencia para mercados de abasto. Crear un plan de revitalización de los mercados municipales, como se ha hecho, por ejemplo, en Valladolid, incorporando cadenas tractoras que atraigan tráfico y se complementen con el resto de compras del comercio tradicional. Como sexto punto, participación de las asociaciones. Reconocer el papel estratégico que las asociaciones tienen en estos puntos, incorporarlas a la planificación y ejecución de las políticas que se lleven a cabo y fomentar su visibilidad a nivel institucional. Como séptimo punto, formación y emprendimiento joven. Incluir al comercio en programas de emprendimiento joven y reforzar la FP dual orientada al sector minorista. Como octavo punto, el relevo generacional. Muy importante. Crear una plataforma de traspasos con incentivos económicos y apoyo técnico para jóvenes que asuman negocios que ya están en funcionamiento. No solo negocios de nueva creación, sino que se produzca ese relevo generacional con algún tipo de incentivo o ayuda. Como noveno punto, visibilizar y dar liderazgo regional al Día Internacional del Comercio Local. Eso es una apuesta desde AECA, la asociación que presido, que ahora mismo tiene la presidencia de FEDACOE, porque hace 2 años impulsamos la creación del Día Internacional del Comercio Local cada 25 de octubre. El comercio local no tiene un día internacional y no lo podíamos entender, que exista un Día de la Croqueta y no internacional de la croqueta y no exista un Día Internacional del Comercio Local. Entonces, cada 25 de octubre impulsamos esa
esa campaña de reconocimiento de ese día y cada vez tenemos más reconocimiento. De hecho, este año queremos elevarlo ya para que pueda llegar a la ONU y la ONU pueda decidir si con los apoyos y las ayudas que tenemos de todo tipo y todas las ayudas institucionales firmadas ya y reconocidas, como por ejemplo en el Consejo Sectorial, que tenemos el apoyo implícito, somos capaces de que se reconozca desde aquí, desde Extremadura, el Día Internacional del Comercio Local. Para nosotros es una apuesta muy importante. Para ello pedimos el respaldo de la Junta de Extremadura con campañas sostenidas durante todo el año en las que se visibilice el liderazgo de las asociaciones que han puesto en marcha esto y se refuerce la identidad del comercio de proximidad. También, si la Asamblea quiere apoyarnos, mandamos la carta de apoyo para que nos la firméis. Luego, como 10º punto, los bonos de consumo y fidelización. Diseñar campañas inteligentes de bonos de comercio ligadas a herramientas digitales y con un enfoque emocional que ponga en valor el acto de compra cercana, de compra de cercanía, de compra con nombre y con apellido, de compra a nuestros vecinos. He terminado. Gracias. Muchas gracias, señora Campos. A continuación, y para solicitar ampliación de la información, si así lo consideran oportuno, tendrán la palabra los diferentes grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, para lo que tiene la palabra el señor Macías Rodríguez por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora... Uy, perdón, que me he quedado. Señora Campos, muchas gracias por su exposición. La verdad es que coincidimos mucho en el diagnóstico respecto a los problemas que tiene el comercio minorista, y no solo el comercio, sino también el sector servicios. Creo que hacen bien en reivindicar también el apoyo a todas las pequeñas empresas, microempresas o autónomos que tienen empresas de servicios en el medio rural. Son parte del tejido imprescindible que necesitamos en muchos pueblos para que seguir viviendo en los pueblos sea fácil y sea cómodo y sea mucho más sencillo. Y por desgracia también estamos de acuerdo en que se ha perdido ya mucho. Hemos perdido ya muchos negocios, muchos comercios, que además tenían mucho conocimiento respecto a saber hacer, a muchos años de experiencia en campos muy concretos. Y no se ha sabido desde las administraciones, desde las distintas administraciones en estos tiempos, el retener ese conocimiento, esa especialización, porque no se le ha dado continuidad, ¿no? Esa es una de las cuestiones que usted ha avanzado varios elementos, ¿no? Varias pinceladas de cómo deberíamos tratar por todos los medios de que haya renovación en esos negocios. En muchos casos parece que los autónomos o otros pequeños negocios están aguantando solo para jubilarse. Debería haber programas que garanticen que hay una continuidad. Y para eso tenemos que buscar fórmulas para que los trabajadores jóvenes que se sumen a esta actividad económica pues se vean respaldados y vean capacidad para sacar el negocio adelante. Entonces, si pudiera abundar en la respuesta en propuestas en ese sentido, se lo agradecería. Hay otra cuestión en la que también coincidimos desde Unidas por Extremadura en lo que usted ha planteado, es la importancia de los mercados. Los mercados municipales es otra expresión de la actividad económica que, por desgracia, se ha ido desapareciendo, se ha ido abandonando y tiene que ver con el comercio de proximidad, con el consumo de productos de cercanía y siempre ha sido un espacio de dinamismo económico de las localidades. Creemos que hay que defender los mercados locales que todavía existen
y rescatar muchos otros, y que ahí también debería haber un plan potente por parte de la Consejería, en este caso de Economía. Y me gustaría que abundara también en cuáles son los motivos, porque usted ha hecho referencia a que el comercio minorista o el sector servicios pequeños no pueden acceder a las ayudas públicas. Me gustaría que si pudiera se extendiera también más ahí, porque no están bien diseñadas esas ayudas para que se puedan aprovechar por parte de estos negocios, ¿no? Porque ya es triste que poco dinero que destinamos a estas ayudas, si encima no se aprovecha bien o hay personas o negocios que no pueden acceder a estas ayudas y se pierden, ¿no? Justo a las personas y a los negocios que más lo necesitan. Y por mi parte creo que ya nada más. Solo que quedamos a disposición, como Grupo de Unidas por Extremadura, quedamos a disposición de las iniciativas que quiera plantear tanto en esta comisión como en el conjunto de la Asamblea para estudiarlas y defenderlas si estamos de acuerdo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. A continuación, y por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, tiene la palabra el señor Fernández Calle. Gracias, señor presidente. Señora Campos, buenos días, bienvenida. Le agradezco su comparecencia, le agradezco sus aportaciones, sus ideas, y además me siento muy identificado porque yo desde que tenía 21 años he estado inmerso en el comercio, en la empresa y además en el comercio minorista. Así que, bueno, pues he sufrido y he disfrutado también durante, bueno, pues más de 25 años de ello. Lo primero que quería decirle es que, no sé si lo sabe, pero le ha escuchado a usted le ha escuchado el Gobierno. No sé si le va a hacer caso, pero escucharla la ha escuchado el Gobierno, pues lo tiene usted detrás. Así que está ahí el señor director general, así que, aparte de la Asamblea, le está escuchando el Gobierno también. Bueno, pues según los datos que yo he recopilado, la situación, la verdad, es que es bastante alarmante. El comercio minorista, aunque hay veces que es verdad que en periodos muy concretos, lo que pasa es que esos periodos cada vez son más cortos y más concretos, crece un poco en cuanto a las ventas a nivel general, pero sí que es verdad que cuando se computa por periodos más largos es evidente que hay un declive. Eso, además, nosotros lo podemos comprobar en otra cosa importante, que son los locales que vemos abiertos en cualquier ciudad, y no cuento ya en los pueblos, donde es posible que haya 2 locales y se cierre uno cada poco tiempo. Por lo tanto, el problema es bastante acuciante. Algunas publicaciones, usted ha hecho referencia a que en la última década se han cerrado 2.200 locales, 2.200 empresas. Yo los datos que tenía eran de 2.000 en los últimos 5 años, que todavía es mucho más problemático. Pero bueno, en cualquier caso, independientemente de la cifra, lo que parece claro, y eso es evidente y lo conoce cualquiera, es que el comercio minorista está cerrando y va a menos. Sin embargo, parece, por lo menos por lo que yo he recopilado, y le quería preguntar, es mi primera pregunta, su opinión, que lo que sí que ha crecido ha sido el empleo a nivel general. Algunos datos nos hablan de que ha crecido por las grandes superficies, en el comercio minorista, o por las medianas superficies. Pero parece evidente, y mi experiencia sí me lo dice, aunque no tengo datos concretos, de que donde se está sufriendo realmente es en eso, lo ha hecho usted también referencia, en las pequeñas empresas, las empresas familiares, las empresas de autónomos que tienen quizá un empleado. Entonces quería, si tiene usted algún dato o quiere hacer una reflexión al respecto sobre el empleo, la caída y sobre todo por diferenciar dentro de este sector, por diferenciar qué está pasando en realmente las empresas familiares y las empresas que son de un autónomo o de un autónomo con un solo o con 2 empleados, ¿no? Una pyme en cualquier caso. Si nos ceñimos al año 24, según los datos que yo tengo, cerraron 423 pequeños comercios en Extremadura.
Y el dato que realmente me ha puesto ya con todas las alarmas encendidas es que solo en enero del 25, 400 en el 24, pero solo en enero del 25, 145 tiendas. Eso lo que me dice es que hay muchas tiendas que están al límite, muchas tiendas, muchos comercios, ¿vale? Que están al límite, pero que siempre esperan hasta el último momento para intentar mantenerlo. ¿Por qué? Porque si han cerrado 145 tiendas en enero, quiere decir que todo el mundo ha esperado a ver qué pasaba en Navidades, por si acaso sonaba la flauta y podíamos seguir. Y realmente no ha sido así y han tenido al final que rendirse en este caso, ¿vale? Otro dato importante que me gustaría recalcar es que se perdieron 519 autónomos, según mis datos, en el año 24, pero en total de esos 519, el 30%, ni más ni menos, eran el 35%, pues tenía yo mal el dato, eran de este sector. Un sector que, como usted bien ha dicho, dinamiza fundamentalmente los centros de las ciudades y también nuestros pueblos, y absolutamente necesario. Y, por cierto, dentro de ese sector que cae un 30%, dentro de los autónomos que se pierden, ese sector da trabajo al 10% de la población ocupada en Extremadura. O sea, estamos hablando de un 30% de ese 10% que da empleo en Extremadura, el 10% de la población ocupada. Ha dicho usted todavía que estamos a tiempo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Estamos a tiempo si queremos entre todos. Y también ha dicho usted, ha hecho referencia, y además yo también en ese caso estoy de acuerdo, en el que hay que diferenciar, en este caso, un plan de apoyo a las zonas rurales y a las zonas urbanas, digamos, en la zona de las ciudades. Porque aquí está muy claro, cuando se empiezan a perder los comercios o el sector, el pequeño sector de servicios que hay en las zonas rurales, los pueblos se mueren. Los pueblos se mueren. Ese es el primer detonante para que realmente no tenga remedio el que el pueblo siga vivo. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que hay que hacer una diferenciación clara y, además, la Junta de Extremadura, en este caso, tendrá que definitivamente apostar o no, pero de manera decidida, por el sector en las zonas rurales. Ha hecho usted referencia también a las ayudas del decreto, y estoy de acuerdo. Hay muchas veces que a mí me da la sensación que empezamos la casa por el tejado, que empezamos con la digitalización y todas estas cosas que suenan muy bien, suenan muy modernas, pero que en un pueblo en Las Urdes o en mi pueblo en el Valle del Jerte, a lo mejor lo que necesita el comercio es cambiar el mostrador, que lo tiene desde hace 30 años, consume un montón de electricidad y además no es operativo, lo necesita más grande, lo necesita más chico, más eficiente en cualquier caso. Y, sin embargo, estamos digitalizando cuando lo que necesitamos a lo mejor es cambiar las ventanas, porque realmente las ventanas del negocio son eso, de hace 50 años. Y, por último, le pregunto, lo ha hecho también el señor Macías, en este caso, coincidimos, no lo hacemos muchas veces, también se lo adelanto, pero bueno, en este caso sí. ¿Qué barreras hay para que esas ayudas, pocas, en cualquier caso, que se brindan a este sector, pues queden vacantes en muchos casos, o queden una parte de ellas queden desiertas y el sector no acceda a ellas? Yo entiendo que la formación quizás es bastante deficiente, no se informa decididamente a las personas a las que va enfocada ese tipo de ayuda y eso lo sé de primera mano, como uno está en la vorágine del día a día, en sacar su negocio adelante, en poder vender un poquito para sacar ese negocio adelante, no se da cuenta realmente o no le llega la información de que podría optar a tal o cual ayuda que posiblemente le mejorara su negocio en sí. Entonces, me gustaría que abundara usted en eso, que también lo ha dicho el señor Macías, en cómo podemos hacer para que lo poco o lo mucho que haya de aquí para adelante, que me gustaría que así fuera, esa información llegue y uno pueda tener, esas personas a las que va a decidir o enfocada, pueda tener acceso a la información para poder pedirlo en caso de que lo necesite. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Calle. A continuación, y por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moriano Saavedra por tiempo de 10 minutos. Bien, muchas gracias. Señora Campos, desde luego no defrauda usted, interviene y nos queda muy claro
cuál es la situación del comercio, criticando la realidad en la que se está desarrollando el mismo, la diferenciación que tenemos que hacer, que justamente, como ha señalado también el señor Macías y el señor Fernández, y, bueno, pues también me toca a mí hacer un balance, si se quiere, de esa situación. Mire, yo, en principio, critico, pero en forma propositiva, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer las cosas si queremos avanzar. Y es verdad que yo represento a un grupo que durante años ha estado en el Gobierno. Y espero que muchas de las medidas que se hayan adoptado en aquel momento hayan servido para afrontar los problemas que tiene el comercio minorista de la región. Y entiendo también ahora que el Gobierno del Partido Popular, pues, bien, se esfuerce en dar solución a la problemática del comercio. Bien, yo en eso estoy de acuerdo. Pero vamos a comenzar desde el inicio de este periodo de gobierno. Mire, yo lo que achaco a la actual administración es la lentitud. Y esa lentitud yo le pongo a un adjetivo, que es una lentitud pasmosa en dar respuesta inmediata a las necesidades del comercio minorista de la región. Mire usted, yo soy un hombre de palabra y yo creo que todas las personas, que diputados y diputadas, también lo son. Y entonces, en política, dar la palabra y confirmarla es para nosotros un gran valor. Y yo ya pensé que en el programa del Partido Popular, cuando se decía tan tajantemente que en los 100 primeros días de gobierno iba a estar un plan puesto a disposición del comercio minorista de la región, yo sabía que no se iba a cumplir. Pero de ese primer momento actué como, digamos, una lanza, como mis palabras como acicate, para que el Gobierno espabilara. Y mire usted, se tardó 525 días exactamente desde la toma de posesión hasta la firma del convenio, con la firma del plan del comercio minorista para ponerlo a disposición de los afectados por el comercio minorista, es decir, por los problemas, ¿no? 525 días, más de 5 veces el plazo comprometido con el comercio de la región. Mire, durante todo ese tiempo nosotros advertimos que de los datos oficiales, que es a lo que ha hecho referencia el señor Fernández y el señor Macías, pues yo apunto lo siguiente, señor Fernández. Es verdad que se destruía empleo en Extremadura. Es decir, podemos utilizar los datos EPA y ordenarlos como queramos, pero hay una evolución que es inapelable. Son los datos que aparecen en el índice del comercio minorista. Y durante 2024, querámoslo o no, resulta que en Extremadura las ventas han sido pírricas y se ha destruido empleo en el comercio minorista. Y eso es de donde tenemos que partir. Y eso es una realidad que es inapelable, es así, es incontestable, porque los datos así lo reflejan. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es actuar todos en común para revertir esa situación. Mire, le muestro ejemplos muy concretos sobre la obstrucción, en no ponernos de acuerdo en medidas cuando, por ejemplo, el Grupo Unidas por Extremadura, el Grupo Parlamentario Vox y nosotros mismos, el Grupo Socialista, pues hemos empeñado en mejorar el comercio. En nuestro caso, por ejemplo, ni una sola de las enmiendas que aparecieron en el presupuesto de 2024 o pensábamos que se podían incluir en ese presupuesto, se aprobaron. Ninguna. Y usted habla, por ejemplo, de alguna muy concreta, alguna medida que podría ser destinar fondos para la rehabilitación de las plazas, los mercados de abasto. Bien, pues una de esas enmiendas iba en ese sentido. Ahora dice el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, que va a poner en marcha algunas ayudas a respuesta de una pregunta que como diputado he formulado al Gobierno. Bien. Mire, otra de las críticas que nosotros le hemos hecho al Gobierno del Partido Popular de la señora Guardiola. Mire, han tomado la decisión de, pues subvencionar a las poblaciones más grandes, como es Plasencia, Mérida, Badajoz y Cáceres, para que se actúe sobre las zonas comerciales. Bien, nosotros no tenemos ninguna objeción, siempre y cuando se dé la posibilidad también a otras poblaciones. ¿Qué ha pasado? Pues mire usted, nosotros hemos fiscalizado
a esas ciudades, a esas, que se le ha dado el dinero, pues resulta que las inversiones en la rehabilitación de esas zonas comerciales no se ha producido. Simplemente tenemos la noticia en Badajoz de que se va a rehabilitar un local comercial destinado al comercio. Pero mire usted, si nosotros lo que queremos es que ese dinero vaya directamente, como dice el señor Fernández, mire usted, con las diferencias que tenemos ideológicas, pero en esto, que son cosas de comer, de la gente que trabaja día a día, ¿verdad?, abriendo y bajando persianas, esto es lo que le conviene. Oiga, deme usted el dinero que ponemos en el presupuesto entre todos, que vienen a estos municipios, pero para nuestro beneficio, de inmediato. Y ahora, estas cosas de rehabilitaciones, etcétera, hágala usted con el presupuesto del propio ayuntamiento o que emplee directamente para dinamizar el empleo. Digamos en el comercio minorista, ¿no?, que es el tema que nos trata. Bien, pues eso no se ha producido. Y nosotros seguimos insistiendo que haya una partida genérica donde un ayuntamiento quiera presentar un proyecto porque quiere actuar sobre la zona comercial de sus núcleos urbanos o de sus barriadas. Mírese, nosotros hablamos también de un plan de rescate que le hicimos partícipe a las asociaciones de comerciantes de la región. Y ese plan de rescate fue aprobado por el Grupo Unidas por Extremadura, la abstención de Vox, nosotros a favor, y lo trasladamos al Gobierno. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Pues, mire usted, hablábamos de un plan de rescate de ayudas directas al sector. Ayudas directas y el asesoramiento para nuevos modelos de negocio, que es a lo que usted se está refiriendo. Mire usted, las asociaciones tienen que estar dotadas de recursos para que gerentes, para que haya personas que puedan asesorar a los comerciantes. Bueno, pues eso no le pareció bien al Partido Popular. Mire usted, una formación adaptada al mercado actual, pues también. Es decir, esa formación que usted requiere, pues eso estaba dentro de ese plan que nosotros queremos poner en valor para que el partido en el Gobierno, el grupo en el Gobierno de la Junta de Extremadura, Partido Popular, pues tome esto y lo considere y pueda lanzarlo. Mire usted, el plan de estímulo al consumo al que usted se refiere, pues claro, nosotros estamos por los bonos de descuento en colaboración con la FEMPES, ¿no?, para que esto se pueda fomentar las compras. Digo, en colaboración con la FEMPES porque quiero que, al menos, hombre, pues considerar que los municipios tienen sus propias competencias y nosotros no intentamos inmiscuirnos, sino que colaborando y cooperando, pues todos podamos remar a favor del comercio. Mire, hay otra cosa que creo que es importante y que vamos a realizar. Mire, prosigo. Usted lo ha defendido en sus declaraciones y yo le animo a que siga en ese sentido. Y me estoy refiriendo al comercio ambulante. Mire, yo le aplaudo a usted la valentía por defender a este sector del comercio ambulante. Sí, lo digo así. Mire, yo creo que todos aquí deberíamos de aunar esfuerzos por la suerte y el futuro de las 1.250 personas que viven del comercio ambulante y que no hagamos una brecha entre las subvenciones de ayuda entre el comercio minorista, sedentario y el ambulante. Merece protección el comercio ambulante y medidas específicas también. Y nosotros, desde luego, lo vamos a proponer. Tenemos una propuesta de impulso que creemos que puede, al final, concluir con impulsarla al Pleno o mediante otro tipo de figuras, ¿no? Pero lo vamos a intentar. Mire, en definitiva, todas estas propuestas que usted ha lanzado y que nosotros también y que la mayoría de los grupos políticos están de acuerdo, pues creemos que también se pueden orientar sobre una realidad que no se puede negar. ¿Por qué estas propuestas? Y yo digo que los datos, a pesar de que puedan variar, ¿no?, pero en 2024, fíjese, cerraron 423 comercios según los datos que nosotros tenemos, 423. Solo en enero. Pero no, usted me está hablando. No, yo estoy hablando ahora del Gobierno aquí, actual, ¿no? Y dice, usted, en enero de este año, del 2025, si no me fallan los datos, son 145 más. Y yo me sumo a esta alerta que usted hace, pero que también ha dicho el señor Fernández y también la preocupación del señor Macías. Y espero también que se sume el Partido Popular. Mire, no voy a insistir más, pero es verdad que cuando, a pesar de que se podía
digamos, las ventas subir, eso no se reflejaba en el empleo, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y otro dato preocupante, a tener bien presente, que es el que yo creo que hay que hacer incidencia. En 2024 había 2.700 autónomos con menos empleados. O sea, que es algo que hay que tener en cuenta porque se pierden activos. Tengo muchas cosas, señora, pero ya se me acaba el tiempo. Mire, nosotros creemos, ya voy terminando, creemos, en definitiva, que no se puede hacer un diagnóstico de la situación si las partidas para las ayudas a los comercios y a las pequeñas y medianas empresas al final no se ejecutan. Y eso es lo que ha pasado y tenemos constancia por parte del Gobierno de la inejecución de las partidas destinadas al comercio. Me refiero a la partida para ayudas a pymes comerciales dotada con millones de euros que no se han... Señor Moriano, le ruego vaya concluyendo, ha superado su tiempo. Si me permite, concluyo con este dato. El programa de modernización del comercio también no ha sido ejecutado. Señora Campos, en fin, el tiempo es el tiempo, yo lo respeto, pero hemos cogido nota de todas sus intervenciones, de esas propuestas, también de las consideraciones, y estoy seguro que a algún acuerdo podamos llegar para proteger al comercio minorista de la región, porque crea empleo y riqueza. Muchas gracias por su intervención. Gracias. Muchas gracias, señor Moriano. Para finalizar el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Pacheco Delgado por el Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Campos, por su comparecencia. Mire, yo lo he dicho siempre, porque además es una realidad. En primer lugar, resido en un pueblo de 500 habitantes y, en segundo lugar, antes de dedicarme a la política, fui 15 años autónomo del sector del comercio. Por lo tanto, todo lo que usted nos ha trasladado aquí, permítame que me sienta muy cercano, porque lo viví en primera persona, tanto en mi familia como en los compañeros con los que yo trabajaba. Le tengo que agradecer su comparecencia, porque entiendo que sus aportaciones son muy positivas para el trabajo que tenemos que hacer los diputados aquí en esta Asamblea de Extremadura. Y yo le ofrezco un contacto continuo, tanto con la Asamblea de Extremadura como particularmente con el Grupo Parlamentario Popular. Sé que ese contacto lo mantiene usted con el Gobierno de María Guardiola, y la prueba es que aquí tenemos al secretario general de Economía escuchándole atentamente a usted, que podría haber estado en el despacho y venía a contestar sus preguntas después, pero ha considerado oportuno escucharle a usted y yo creo que eso es muy positivo. Luego, las cuestiones que usted plantea, con algunas estaremos más de acuerdo, con otras menos, y con las que estamos de acuerdo, algunas serán posibles y otras no, pero ya sabe usted que tiene todos los canales abiertos. Ahora bien, lo que no entendemos muy bien es el objetivo de esta comparecencia y de las siguientes que vendrán para hablar de comercio en este momento. Yo encantado, esta es la casa de todos los extremeños y están abiertas las puertas siempre. Pero esto normalmente se hace antes de que se elabore un plan de comercio para esas propuestas intentar implementarlas ahí, o al final de la legislatura como balance, y estamos en el Ecuador. Por lo tanto, no entiendo bien el objetivo, o no lo entendía hasta la intervención del diputado del Grupo Parlamentario Socialista, que ya sí que nos ha abierto un poco la luz de estas comparecencias. Le decía que ese nuevo plan que se firmó en diciembre, participó usted a través de la CRES, porque usted pertenece a la CRES. Pues hasta donde yo tenía entendido, usted pertenece a la CRES. En todo caso, es un plan... En todo caso, es un plan negociado tanto con los empresarios como con los sindicatos. La realidad del comercio de Extremadura no nace en enero del año 2025 ni en febrero del año 2025. La realidad es que tenemos un comercio que representa el 27% del tejido empresarial extremeño, que es un porcentaje bastante más alto que el resto de España, donde la media está en el 20,2%. El comercio representa el 20% del tejido empresarial, en Extremadura el 27%. 17.000 empresas de las 63.000 son comerciales, el 9,3% de la ocupación de extremeña pertenece al sector comercial y los afiliados están en torno a 36.000.
La mayor parte de estas empresas son autónomos o tienen entre 1 y 10 asalariados, con lo cual son microempresas y eso conlleva una serie de dificultades. Desde nuestro punto de vista y atendiendo a estos datos, el pequeño comercio en Extremadura aguanta mucho mejor que en el resto de España. Pero, claro, no es óbice. Sabemos que desde hace ya mucho tiempo, hay una serie de amenazas sobre el comercio, sobre el pequeño comercio minorista. La competencia de grandes cadenas, el comercio electrónico, los cambios en los modelos de consumo, que es una obviedad, es una realidad, las deslocalizaciones de las zonas comerciales. Ya si las grandes superficies, incluso ellas, cierran comercios en los centros de la ciudad, como sucede aquí en Mérida, pues el pequeño comercio va también de camino. Dificultad para financiarse, para incorporarse a las TIC, por ejemplo. O sea, hay una serie de cuestiones que vienen de largo. Por lo tanto, el objetivo no debe ser marcar un dato malo de un mes, porque entonces nos estamos equivocando. El objetivo debe ser otro. Y cuando eso se hace por parte de algún grupo de la oposición es un atrevimiento mayúsculo. Mire, no vamos a partir de la base de enero, porque sería, pues oye, mentir a los extremeños. Podemos irnos más atrás, porque yo llevo aquí un tiempo y otros compañeros también. Mire, en el primer gobierno de Guillermo Fernández Vara descendieron las ventas del comercio durante 30 meses consecutivos, que son 2 años y medio. Por lo tanto, el problema viene ya de décadas, no incluso de un gobierno, sino de varios. Pero es que en el segundo gobierno del señor Guillermo Fernández Vara, en los últimos 6 años de gobierno, los afiliados a la Seguridad Social descendieron en 4 de 6. Los contratos bajaron en 5 de 6. El índice de comercio al por menor bajó en Extremadura desde el 2018 al 2023. Anterior a la pandemia también bajaba. Y su comportamiento normalmente era peor que la media nacional. Por lo tanto, los problemas del pequeño comercio no vienen del mes de enero del año 2025. Y luego podemos entrar en detalles de la evolución de precios constantes, precios corrientes, si un mes fue mejor que otro. Detalle que no nos debe importar, porque aquí estamos para trabajar por el futuro del comercio, como usted muy bien ha dicho. Pero la realidad es que el comercio minorista establecido en locales comerciales, que no comercio electrónico, viene en retroceso desde hace mucho tiempo. Y podemos hacer, como le decía, balance al final de la legislatura. Por ejemplo, podemos hacer balance del anterior plan de comercio. Las principales líneas de ellas. Escuela de comercio minorista, no se llegó a poner en marcha. Ayudas para la contratación de personas trabajadoras formadas en el ámbito del comercio, no se llegó a poner en marcha. Mercados de abasto, no se llegó a poner en marcha. Rehabilitación de zonas comerciales, no se llegó a poner en marcha. Las nominativas a los ayuntamientos del 21 al 23 únicamente se han destinado a inversiones en instituciones feriales, pero no para la rehabilitación de zonas comerciales. Programa de gestión de locales vacíos, importantísimo, no se llegó a poner en marcha. Campañas de promoción comercial, falló la difusión y apenas tuvo repercusión. Premios del comercio, algo parecido a lo que usted propone y estoy de acuerdo con usted, no se llegó a poner en marcha. Instrumentos de colaboración entre el comercio, la hostelería y la restauración, no se llegó a poner en marcha. Ayudas para el desarrollo de ejecución de ferias comerciales de carácter oficial y no oficial. No se llegaron a revisar las bases siquiera. Convenio con correo no se llegó a poner en marcha. Otras líneas sí, pero no sé de qué podemos presumir si este es el último plan de comercio del Gobierno de Fernández Vara. Miremos al futuro. ¿Qué se puede hacer con el Gobierno de María Guardiola? Pues mire, se puede presentar unas líneas de ayuda en el presupuesto del año 2024, que es el 90% superior a las anteriores. O en el presupuesto del año 2025, presentar líneas como campaña de promoción del pequeño comercio, plan de franquicia, ayudas a la contratación de agentes de comercio, ayudas para promover el asociacionismo comercial, fomento de las áreas de interés artesanal, ayudas para la mejora de las... Bueno, es que no me va a dar tiempo. Ayudas a las pymes artesanas, ayudas, programas de sensibilización, promoción y difusión. En definitiva, una serie de líneas entre las que se incluyen, por ejemplo, ayudas
Al Ayuntamiento de Don Benito, rehabilitación comercial. Al Ayuntamiento de Almendralejo, rehabilitación comercial. De Villanueva La Serena, rehabilitación comercial. Navalmoral de la Mata, rehabilitación comercial. Zafra, Montijo, Villafranca de los Barros y Coria. 8 en total, el doble que el año anterior. En total son más de 11 millones de euros a esas líneas concretas. ¿Y sabe usted, señora Campos, lo que sucedió? Que el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de todas ellas. Rechazaron el presupuesto del año 2025 con más de 11 millones de euros de ayudas al comercio en las líneas que todos estamos señalando como posibles soluciones del comercio minorista, y tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el resto de grupos rechazaron estas líneas y rechazaron este presupuesto y, por desgracia, no se ha podido llevar a cabo. ¿Cómo podemos hablar de mercados de abasto, señora Campos? Mire, hay una partida que se introduce en el presupuesto del año 2016 que se negoció entre el Gobierno de Guillermo Fernández Vara y el Partido Popular. Y esa partida de mercados de abasto se incluye porque nosotros lo proponemos y lo exigimos. En el año 2016 no la ejecutan. Seguimos negociando el presupuesto del 2017 y la volvimos a incluir. Ahí se ejecutó en parte. ¿Qué sucedió? Que a partir del 2017, cuando ya se negocian los presupuestos con Izquierda Unida, ya se elimina la partida de mercados de abasto y se recupera ahora que hemos vuelto nosotros al Gobierno. Por lo tanto, no nos hagamos trampas al solitario. Mire, usted ha comentado una serie de cuestiones interesantísimas, pero tengo que hacer alguna puntualización. Muchas de las ayudas, o la mayoría, son fondos europeos que tienen una normativa y que es difícil cambiar, por no decir imposible, porque tendríamos que devolver los fondos. Por lo tanto, usted ha propuesto alguna serie de cuestiones de mejora que yo entiendo que el Gobierno estudiará, pero tiene que estar dentro del marco de los fondos europeos y lo que exige la Unión Europea. Y las ayudas deben ir acompañadas de otras políticas. Ya le digo que vengo de ese mundo del comercio y no se puede mantener artificialmente un sector, ni el comercio ni ninguno, solo y exclusivamente con ayudas. Las ayudas son imprescindibles, son necesarias, pero deben ir acompañadas de otras políticas para que esas ayudas cumplan el objetivo para los que se crean y se mantenga ese tejido empresarial, comercial en el futuro. Yo no sé, podríamos entrar en dimes y diretes. Yo creo que su intervención ha sido muy positiva y no merece la pena, porque hablar aquí de 100 días, es que hemos vivido cuestiones como que el anterior presidente de la Junta de Extremadura se fue a un notario a firmar un programa electoral entre el que incluía un plan de comercio en los primeros 100 días, y ese plan de comercio que se implementó en los primeros 100 días del año 2015, finales del 15, primeros del 16, eran 4 páginas que estaban incluidas en un plan económico superior y que eran un refrito de medidas que ya tomaba el Gobierno del señor Monago. Yo creo que es que no nos merece la pena entrar en esas cuestiones, porque o bien se miente y se manipula, o bien se tienen unas lagunas mentales tremendas. Por lo tanto, vamos a tener la mano abierta, vamos a trabajar sobre este documento que dispone de 35 millones de euros para llevar a cabo todas las líneas de ayuda y todas las líneas que se implementarán en favor del comercio. 35 millones de euros, que son 7 millones de euros más que el anterior, un 22%, que ha sido elaborado por los sindicatos, por los empresarios, con la coordinación de la Junta de Extremadura. Señor Pacheco, luego vaya concluyendo. Termino, y que es un documento que tenemos que implementar hasta el año 2027 y lo tenemos que hacer de la mano de ustedes, que son los que realmente conocen y viven el comercio. Muchas gracias, señora Campos, y como le digo, siempre a su disposición. Muchas gracias, señor Pacheco. Para finalizar este punto de orden del día, tiene nuevamente la palabra la señora Campos Narciso por un tiempo de 10 minutos. A ver, pues yo entiendo que aquí cada uno viene a hablar de su libro. Y yo la vez anterior que estuve convocada por la Asamblea acababa de empezar la presidencia de AECA, que fue en diciembre del 2020, en plena pandemia. Me hice cargo de una asociación que estaba fatal, un sector que estaba fatal en aquel momento, y vine sin miedo y convocada por el PP. Esta vez vengo convocada por el PSOE. O sea, cada uno viene a hablar de su libro y yo vengo a hablar del mío.
y las rencillas políticas de echarse cosas en cara unos a otros, a mí eso no, o sea, me voy a quedar al margen, ¿vale? Porque creo que no es bueno para el comercio, y yo vengo a pelear por el comercio independientemente del partido político que esté en el poder o que esté en la oposición, porque creo que esto es una cosa muy importante para todos y todas los extremeños y las extremeñas, independientemente del partido político que sea. Voy a intentar contestar a muchas de las cosas que se me han preguntado ahora. Unidas Podemos me pregunta por las propuestas que podemos hacer nosotros. Nosotros las propuestas que hacemos es un plan de trabajo conjunto. Sí que es verdad que la puerta abierta con Víctor Piris la tenemos, igual la teníamos con el anterior director general de Comercio, pero es verdad que entiendo que hay cosas que se toman decisiones a nivel político y muchas veces sin contar con los que estamos a pie de calle. ¿Por qué? Pues porque la vida te arrastra, porque tiene subvenciones que no puedes dar como tú quieres o por 50.000 millones de cosas, pero a veces tampoco se nos escucha. La queja no es que no podamos hablar con ellos, por supuesto, y además desde FEDACOE ellos conocen todas las propuestas que hemos hecho a todos los decretos que se han ido sacando, que son básicamente, en un resumen, lo que yo he dicho esta mañana. Entonces, ¿qué propuestas voy a hacer yo? Un plan de trabajo conjunto. Las propuestas no las puedo hacer aquí hoy, esta mañana, no tendría tiempo suficiente para hacerlas. Lo de los mercados de abasto es muy importante. Es verdad que hubo un plan que nunca se llevó a cabo en un momento determinado y que ahora se ha retomado. Pues es muy importante, hay que hacerlo. Motivos por los que no se puede acceder, creo que los he quedado claros. Los motivos por los que no se pueden acceder a las ayudas, los pequeños comercios, básicamente muchos de ellos son las inversiones iniciales que hay que hacer en sostenibilidad o en digitalización. Si tienes que invertir 5.000 euros en sostenibilidad o digitalización, una tienda de ultramarinos de una población de 500 habitantes, para poder acceder luego a cambiar el mostrador o las ventanas o poner una climatización, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Tendría que estar mucho más adaptado. Básicamente son ese tipo de cosas. Y luego las ayudas técnicas, que las ayudas técnicas sí que se las podemos ofrecer desde las propias asociaciones, pero las asociaciones estamos limitadas porque yo, por ejemplo, en AECA tengo una gerente a media jornada porque no me puedo permitir tener otra cosa económicamente. ¿Por qué? Pues porque tuvimos que bajar las cuotas cuando vino la pandemia, porque el comercio, igual que todos los sectores empresariales, ha pasado por la crisis de 2008, y cuando estaba un poquito mejor vino el COVID, y cuando está un poquito mejor viene no sé cuánto, y la estacionalidad, que nadie tenemos culpa, pero resulta que es que la estacionalidad a la gente que vende zapatos, abrigos y ropa, pues le viene fatal, porque cuando tiene que hacer frío no lo hace y cuando tiene que hacer calor tampoco. Entonces estamos comprando material a un precio caro y teniéndolo que vender barato porque ha pasado la temporada y tenemos un stock que no podemos sacar. También muy importante la ayuda a ese tipo de cosas, a ferias de stock y a otro tipo de... que sí que es verdad que se están haciendo desde el propio Gobierno. Yo creo, ahora ya contigo, que el Gobierno está teniendo una escucha activa. Creo que la está teniendo, pero lo que pasa es que no sé qué frena la toma de decisiones o la escucha o la puesta en marcha real de esas cosas que están escuchando y que se van a llevar a cabo o se pueden ir llevando a cabo. A lo mejor entiendo que tampoco nos tienen que dar explicaciones a las asociaciones de por qué no se pueden llevar a cabo cierto tipo de cosas. Pero sí que creo que las asociaciones tenemos que estar ahí porque somos los que estamos en la calle, en contacto directo cada día con esas personas que levantan las persianas, con esas personas que van y te cuentan su vida, que no tengo a nadie, que se murió mi marido, que es que tengo que cerrar porque tal, que no encuentro traspaso, que no tengo relevo generacional, que no tengo dinero, que tengo que pagar el ICO que pedí cuando la pandemia. El crecimiento de empleo, desde luego, no ha crecido en el pequeño comercio. El crecimiento de empleo en comercio se debe pues, a otro tipo de sectores. Sí que depende de cuándo midas ese crecimiento, que también en eso estoy de acuerdo con la intervención del señor del PP. Si medimos en Navidad, el pequeño comercio también crece el empleo en Navidad, pero no estamos midiendo ni lo que se ha perdido en enero ni lo que se ha contratado en Navidad. Estamos haciendo una medida global y una visión global de la situación del comercio minorista en Extremadura. Sí que es verdad que se cerraron 145 establecimientos en enero, pero también se van abriendo establecimientos nuevos.
¿Qué tenemos que hacer? El tema del relevo generacional muy importante para que esos 145 establecimientos no se cierren, porque probablemente muchos de los que se están abriendo nuevos se podían haber mantenido de esos 145 que se han cerrado. Ahí es muy importante que se mantenga y que se les dé una oportunidad de cambio, porque a lo mejor ese negocio que no creo que tenga la suficiente viabilidad, si tengo un proceso educativo, puedo enfocarlo de una manera como para que no se cierre y sí se mantenga y no tener que abrir uno nuevo que va a tener unas características similares a las que podía tener ese, que se podía haber mantenido y no haberse cerrado. Bueno, las barreras y límites yo creo que ya las he comentado, van básicamente en ese tema, ¿no? En el que la vida arrastra a los pequeños comercios y muchas veces no tienen tiempo de resolver cosas, muchas veces son problemas técnicos y de justificación que no son capaces de hacer, y el tema de los límites estos sobre digitalización, que si tengo que hacer una inversión de 5.000 euros, pues a lo mejor no, o sea, no le veo la viabilidad a hacer eso para después poder cambiar las ventanas o poner eso, un mostrador nuevo, cambiar las luces LED o poner una climatización. Tengo que contestar también al Partido Socialista que es verdad que se dieron ayudas para el tema de, perdón, de la ayudas para el comercio, para la adaptación de calles, revitalización de centros de comercio urbano y tal. Y el año pasado se dieron a Plasencia, Mérida, Badajoz y Cáceres, pero como bien ha dicho él, este año se han propuesto a otras poblaciones, pues como Don Benito, Almendralejo, Navalmoral. Creo que se empezó, que esto no era un plan a un año, sino que era un plan a medio o largo plazo en el que se incluían distintas poblaciones, y creo que en eso estamos de acuerdo. Pero sí ha habido que hacer un cambio importante para poder llevar a cabo estas ayudas a estas poblaciones, precisamente porque no se aprobó el presupuesto. Entonces, ahí sí teníamos que estar todos remando en la misma dirección. Creo que también sería muy importante. Vuelvo a decir que aquí cada uno venimos a hablar de nuestro libro, yo vengo a hablar del mío y no me meto en temas políticos. Tengo que agradecer de verdad a Víctor, porque siempre que le hemos pedido una reunión, las gerentes y los gerentes de las asociaciones de comercio FEDACOE, que están dentro de FEDACOE, siempre nos ha atendido. Tengo que aclarar que FEDACOE no está dentro de la CREX, FEDACOE es una federación de comercio independiente, y que yo he tenido una intervención en la CREX hace poco tiempo a través de COEPCA, pero porque pertenecemos también a COEPCA como a ECA, fuimos fundadores de COEPCA. Pero la CREX ha tenido un momento convulso en el que representaba poco o nada los intereses reales de la gente de a pie y de los comercios minoristas en Extremadura. Ahora parece que va cambiando, pero también lo quiero aclarar, que yo no estoy en la CREX ni he negociado todas estas cosas. Sí se nos ha escuchado en algunas cosas, porque se le han propuesto desde FEDACOE enmiendas a los decretos que han salido, y en algunas cosas se nos ha escuchado. La gestión de locales vacíos es muy importante, importantísima, y creo que es una cosa de las que se tiene que llevar a cabo. Y no sé si me queda alguna cosa por contestar de las que me habéis preguntado. Si no me queda nada por contestar, como yo he venido a hablar de mi libro, hago un alegato final. Tengo 5 minutinos de conclusiones. Quiero, trasladadas todas estas propuestas que hemos hecho y os he escuchado también a cada uno de vosotros, de ustedes. A mí me cuesta mucho tratar de usted a la gente. Me va a permitir, señora Campos, que ante lo último que ha dicho le ruego que intente reducir esos 5 minutos, porque lleva usted ya 9:37. Pues entonces un minuto. Los que usted necesite, pero si puede ser que no lleguemos a 5, se lo agradecería. Yo no vengo nunca, por favor. No, créame que no es una advertencia, simplemente le pido que resuma lo que pueda. Venga, lo voy a resumir. Trasladadas las propuestas que nosotros hemos hecho y las que han hecho ustedes con cifras y necesidades, a mí me gusta poco hablar de cifras, pues yo quiero cerrar la intervención recordando una idea muy sencilla que es muy urgente. El tiempo se agota para los pequeños comercios de Extremadura. Estamos a tiempo, pero se agota. Yo soy optimista hasta rozar lo enfermizo. Creo que podemos hacer algo por el comercio. No estamos ante un problema puntual ni ante una queja sectorial. Lo que está en juego es el modelo de región que queremos construir, qué queremos tener en nuestras poblaciones y cómo queremos que funcionen.
Creo que el comercio de proximidad no solo vende productos, sino que sostiene barrios, fija población, mantiene empleo estable, da identidad a nuestros pueblos y ciudades y, sin una acción decidida por parte de las instituciones, se está desangrando. Local a local, calle a calle y municipio a municipio. Hemos planteado una propuesta integral, concreta y creo que realista, y si no es realista, por favor, igual que ustedes me han dicho que tienen las puertas abiertas, nosotros también, para hablar, negociar y que nos digan esto no se puede hacer porque hay estas cuestiones y por esto no se puede hacer. Y entenderemos, por supuesto, que no se pueda. Hemos planteado hoy una propuesta que parte del territorio, que nace de la experiencia de quienes trabajamos a pie de calle y que recoge prácticas que ya están funcionando en otras regiones. Y si funcionan en otras regiones, igual funcionan aquí o igual no. No todo funciona en todos los sitios. No pedimos grandes promesas, pedimos voluntad política, coherencia técnica y un presupuesto suficiente. Pedimos que se diseñen ayudas que realmente lleguen a quien las necesita, que se valore el papel de las asociaciones y que no se ponga todo el foco en la digitalización si antes no se consolidan las bases del negocio, el relevo, la visibilidad, el acompañamiento y la cercanía. Pedimos que se deje de legislar desde un despacho y se escuche más a quien lleva años sosteniendo su negocio en un entorno hostil, que la revitalización del comercio se entienda como una política transversal que afecta al urbanismo, al turismo, a la movilidad, al empleo y a la fijación de población joven en nuestros municipios. Pedimos también algo fundamental, que se respalde desde la Asamblea y la Junta de Extremadura el trabajo que se está haciendo desde las asociaciones locales, porque sin las asociaciones locales no hay proyecto colectivo posible, porque no se llega a las poblaciones pequeñas. No hay desarrollo económico real sin equilibrio territorial. No hay lucha contra la despoblación sin servicios de proximidad. No hay cohesión social sin barrios vivos. Y no hay barrios vivos si no hay comercio de cercanía. Ya termino ya de verdad con una petición muy concreta que impulse el Pacto del Comercio Local, un acuerdo institucional que reconozca su papel estratégico y lo sitúe de una vez por todas en el lugar que se merece dentro de las políticas de desarrollo regional. Porque lo que está en juego no es solo el futuro del comercio, es el futuro, creo, que de una Extremadura que todos queremos y queremos defender. Pues muchas gracias. Muchas gracias, señora Campos, por su asistencia y su participación en esta comisión. Puede usted abandonar la sala si así lo desea. Bien, finalizada la comparecencia, pasamos a sustanciar el tercer punto del orden del día.